Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este hermoso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz como siempre de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy charlaremos de nuestro huerto de Getsemaní. En el silencio de Getsemaní, Jesús enfrentó el peso abrumador de lo que estaba por venir. No era solo el miedo al dolor físico, sino la carga espiritual de cargar con el pecado de la humanidad. Su sudor, como gotas de sangre, revela una agonía que trasciende lo físico, llegando así a lo más profundo del alma. Aquí vemos al Hijo de Dios en su humanidad más frágil, mostrando que el sufrimiento no es ajeno a la experiencia divina. En este jardín, Jesús no huyó de su angustia, sino que la atravesó, enseñándonos que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con fe. El huerto de Getsemaní es un lugar sagrado donde Jesús enfrentó su mayor agonía antes de la crucifixión. Aquí, el Hijo de Dios, en plena humanidad, sintió el peso del pecado del mundo. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 y 38, menciona: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Confesó a sus discípulos, y esta escena nos muestra que Jesús no evitó el sufrimiento, sino que lo abrazó por amor. Su angustia nos enseña que incluso en la voluntad del Padre hay momentos de profunda prueba. Jesús se postró y oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como quiero, sino como tú». Esto lo podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Esta oración revela la perfecta sumisión de Cristo a la voluntad divina. Aunque humanamente deseaba evitar el dolor, eligió obedecer. Nosotros también enfrentamos copas complicadas de pasar, de sufrimiento y de dolor, pero Getsemaní nos invita a confiar en el plan de Dios aunque no lo entendamos. Aunque Jesús pidió a sus discípulos que velaran con él, terminó luchando en soledad. Pedro, Santiago y Juan se durmieron, incapaces de acompañarlo en su hora más crítica. Esta escena nos recuerda que en nuestras pruebas más intensas a menudo nos sentimos abandonados incluso por quienes más amamos, pero también nos enseña que Dios permite estas soledades para que aprendamos a depender únicamente de Él. Getsemaní fue el lugar donde Jesús experimentó el abandono humano para que nosotros nunca tuviéramos que experimentar el abandono divino. Mientras Jesús oraba, sus discípulos dormían. Esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 40 y 41. «¿No habéis podido velar conmigo una hora?», les preguntó. Esta soledad refleja cómo en ocasiones, en nuestros peores momentos, nos sentimos abandonados. Pero Jesús, aún así, siguió adelante. Nos recuerda que aunque las personas fallen, Dios nunca lo hará. Él es nuestro sostén en la noche oscura de nuestra alma. Jesús literalmente sudó gotas de sangre, un fenómeno llamado hematidrosis causado por el estrés extremo. Satanás seguramente lo tentó a escapar, pero él con toda la fe resistió. Su lucha nos enseña que la tentación no es pecado, el pecado es el ceder.
En nuestras batallas podemos clamar como Cristo en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42 al 44. No mi voluntad, sino la tuya. La obediencia duele, pero la desobediencia duele aún más. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, no fue una rendición pasiva, sino una elección activa de obediencia. Jesús, como hombre, deseaba evitar el sufrimiento, pero como Hijo de Dios, eligió someterse al plan redentor. En nuestras vidas también enfrentamos esta tensión entre lo que queremos y lo que Dios nos pide. Getsemaní nos muestra que la verdadera libertad no está en hacer lo que deseamos, sino en alinear nuestros deseos con los propósitos eternos del Padre. En medio de su agonía, un ángel vino a fortalecerlo. Esto muestra que Dios no nos deja solos en el sufrimiento. Aunque permita la prueba, también envía el consuelo. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43, Getsemaní nos enseña que tras la noche de dolor siempre llega el amanecer de la gracia. Aferrémonos a la promesa de que Él fortalece al débil. Judas llegó con un beso, símbolo de amistad convertido en traición. Jesús lo llamó amigo, mostrando misericordia incluso hacia quien lo entregaba. Esto nos desafía a amar aún a quienes nos hieren. El perdón no minimiza el dolor, pero libera el corazón. Getsemaní fue el preludio de la cruz donde el amor venció al odio. Mientras Jesús clamaba, el cielo parecía callado. No hubo voz audible del Padre ni intervención milagrosa para evitar su sufrimiento. Este silencio no era indiferencia, sino parte del proceso. A veces, Dios permite que pasemos por nuestras propias noches de Getsemaní, sin tener respuestas inmediatas, no porque no le importe, sino porque está obrando algo más profundo. La fe genuina se fortalece cuando seguimos confiando, incluso cuando no escuchamos su voz. Cuando los soldados llegaron, Jesús se identificó: yo soy. Al pronunciar el nombre divino, demostró su poder. Podría haber escapado, pero se entregó. Su arresto no fue por impotencia, sino por amor. Nosotros también debemos elegir nuestra voluntad a Dios, confiando siempre en que su propósito es mayor. Mientras Jesús sufría, Pedro lo negó 3 veces. Esto nos recuerda nuestra fragilidad humana, pero más tarde Pedro fue restaurado. Getsemaní nos muestra que el fracaso no es el fin. La gracia de Dios nos levanta aunque flaqueemos, Él sigue creyendo en nosotros. Satanás, que había tentado a Jesús en el desierto, seguramente estuvo presente también en Getsemaní, susurrando dudas. ¿Realmente vale la pena sufrir por estos pecadores? La tentación de rendirse debió ser abrumadora, pero Jesús se aferró al amor. En nuestras vidas, el enemigo también nos susurra que abandonemos cuando el camino se vuelve difícil. Getsemaní nos recuerda que cada propósito divino enfrenta oposición, pero la fidelidad siempre triunfa. Ante las acusaciones, Jesús guardó silencio. Cumplió cabalmente lo que era encomendado. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, menciona: como cordero llevado al matadero, enmudeció. Su silencio no era debilidad, sino fortaleza pura. A veces, Dios calla, pero no por indiferencia. Getsemaní
nos enseña a confiar en su silencio, sabiendo que Él siempre obra en lo invisible. En el huerto de Getsemaní, Jesús mostró que la verdadera fuerza se encuentra en la dependencia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 comenta: mi poder se perfecciona en mi debilidad, dice el Señor. Cuando nos quebrantamos, Él actúa. Nuestras luchas no son señal de derrota, sino oportunidades para experimentar su gracia. Jesús no enfrentó su angustia con discursos filosóficos, sino con oración ferviente. En lugar de paralizarse por el miedo, se volcó en comunión con el Padre. Esto nos enseña que la oración no es el último recurso, sino la primera línea de batalla. En Getsemaní, la oración fue el puente entre el temor humano y la paz divina. Cuando no sabemos cómo seguir, el ejemplo de Jesús nos muestra que el clamar al Padre es siempre el camino correcto. Jesús no fue un ser distante, sino que experimentó nuestras mismas luchas, temor, angustia y tentación. Sin embargo, en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 se nos recuerda: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Getsemaní nos muestra que Dios entiende nuestro dolor. No servimos a un Salvador ajeno al sufrimiento, sino a uno que lo vivió en carne propia. Jesús buscó compañía en su hora más oscura. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38, nos narra: quedaos aquí y velad conmigo. Aunque sus discípulos fallaron, el principio permanece íntegro. No fuimos creados para luchar solos. Las personas que nos apoyan pueden ser de compañía en los momentos complicados. Getsemaní nos recuerda que en medio del dolor necesitamos personas que oren y nos sostengan cuando estamos caídos. Los discípulos no pudieron mantenerse despiertos y Pedro pronto negaría a Jesús. El huerto de Getsemaní expone la debilidad humana, pero también la gracia que la cubre. Jesús no los reprendió con dureza, sino que entendió su fragilidad. Esto nos da consuelo porque Dios conoce nuestras limitaciones y no nos pide perfección, sino que tengamos un corazón dispuesto. Aún en nuestras caídas, su misericordia nos levanta. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 46, les pide: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En la batalla espiritual, la oración no es opcional. Jesús, aún en agonía, recurrió a ella. Getsemaní nos enseña que cuando las fuerzas flaquean, la oración es el cable que nos conecta con el poder divino de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no la suya. Getsemaní fue el clímax de esa entrega total. Nosotros también debemos preguntarnos: ¿busco mi comodidad o el plan perfecto de Dios? La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en alinearnos con la perfecta voluntad de Dios. Jesús no fue una víctima pasiva, se entregó voluntariamente. Podría haber llamado a legiones de ángeles, pero eligió el camino del amor sacrificial. Getsemaní redefine el amor. No es un sentimiento cálido, sino una decisión de darlo todo, incluso cuando duele. En un mundo que busca amor sin sacrificio, la cruz comienza en este huerto
donde Jesús decidió amarnos hasta el fin. Cada gota de sudor en Getsemaní anticipaba la sangre que Jesucristo derramaría en la cruz. Nuestra salvación no fue barata, costó el sufrimiento del Hijo de Dios. Al meditar en Getsemaní, recordamos que el pecado no es un juego, fue necesario el sacrificio supremo para poder redimirnos. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 53, Jesús dijo: ¿acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Él pudo haber evitado la cruz, pero eligió el camino del amor. ¿Cuántas veces queremos resolver los problemas a nuestra manera, pero Getsemaní nos llama a confiar en la sabiduría de Dios? El huerto de Getsemaní no fue un paréntesis, sino un paso necesario hacia el Calvario. Antes de llevar la cruz física, Jesús cargó con su peso emocional y espiritual en oración. Esto nos enseña que Dios nos prepara en lo secreto antes de colocarnos en lo público. Nuestros huertos de Getsemaní son talleres donde Él fortalece nuestro espíritu para las batallas que vendrán. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8, Jesús no aceleró ni retrasó su hora, esperó el tiempo perfecto del Padre. Esto nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito y un fin. Como agricultores, debemos aprender a esperar con paciencia, sabiendo que Dios trabaja incluso en la espera para una cosecha perfecta. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, nos dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús venció la resistencia de su carne humana al someterla al espíritu de Getsemaní. Es un llamado a no ceder a los impulsos naturales, sino a servir en el poder del Espíritu Santo. Humanamente, Getsemaní parece un momento de derrota. Jesús está angustiado, los discípulos duermen y la traición está en marcha. Pero espiritualmente, aquí se gana la batalla más grande, cuando Jesús dijo: hágase tu voluntad. En ese momento, Satanás fue derrotado. La verdadera victoria no siempre luce como triunfo externo. A veces es la paz interna de saber que hemos obedecido a Dios. Jesucristo cayó ante sus acusadores, mostrando que la verdad no siempre necesita defensa. El huerto de Getsemaní nos enseña que en ocasiones el silencio es más elocuente que las palabras. Dios defiende a los suyos en su tiempo perfecto. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mi voluntad. Getsemaní fue el lugar donde Jesús ratificó su decisión de morir por nosotros. Su amor no fue obligado, sino totalmente deliberado. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarnos por Él? Jesús, siendo Dios, vivió en total dependencia del Padre. En Getsemaní, esta dependencia se hizo más clara que nunca. Nosotros, que somos frágiles por naturaleza, frecuentemente actuamos con autosuficiencia. Este huerto nos llama a recordar que sin Cristo nada podemos hacer. La oración es el reconocimiento de que necesitamos algo más grande que nosotros mismos. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, la agonía del huerto fue el preludio del triunfo. Sin Getsemaní no habría cruz. Esto nos enseña que antes de la gloria viene la prueba.
Cada huerto de Getsemaní en nuestra vida prepara un calvario donde la carne muere, pero el espíritu triunfa. Mientras los discípulos dormían, Jesús oraba. Hoy Él sigue intercediendo por nosotros. Esto nos recuerda que tenemos un abogado que comprende nuestras luchas y presenta nuestras necesidades al Padre. Cuando pasamos por momentos oscuros, podemos mirar a Getsemaní y saber que Jesús comprende nuestro dolor. Él no solo observa desde lejos, experimentó la profundidad del sufrimiento humano. Esto transforma nuestra perspectiva. No servimos a un Dios distante, sino a uno que camina con nosotros en el valle de sombra de muerte. Cristo fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Esto revela que la verdadera fortaleza se encuentra en la dependencia de Dios, no en la autosuficiencia. Cuando nos rendimos, Él actúa. El dolor de Jesús no fue sin sentido, fue redentor. Getsemaní nos enseña que Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Lo que parece un jardín de lágrimas puede convertirse en el lugar donde descubrimos nuestro llamado más profundo. Cada prueba, cuando se entrega a Dios, se convierte en un peldaño hacia su propósito. Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Nos enseñó que el sufrimiento temporal produce gloria eterna. Nuestras lágrimas no son el final. La resurrección sigue después de la crucifixión. Jesús nos dejó una tarea clara: velad y orad para que no entréis en tentación. Es un recordatorio constante de que la vida espiritual requiere vigilancia. No podemos dormirnos en los tiempos de aparente calma porque la batalla es constante. La oración no es opcional porque es oxígeno del alma. Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto no solo es una historia, sino una invitación. ¿Estamos dispuestos a beber del cáliz que Él bebió, al morir al yo para vivir para Dios? Getsemaní no fue un fracaso, sino el lugar donde el amor venció al temor. Cada gota de sudor, cada gota de sangre, cada oración angustiada nos recuerdan el costo de nuestra salvación. Al meditar en este huerto, encontramos valor para enfrentar nuestros propios retos, sabiendo que el mismo Dios que sostuvo a Jesús nos sostiene a nosotros. Recordemos, no mi voluntad, sino la tuya. No es una resignación derrotada, sino el grito victorioso de un corazón que confía en el Padre. Getsemaní nos muestra que después de la noche más oscura siempre amanece la resurrección. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón rendido, recordando el momento en que tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, clamó en Getsemaní. En ese huerto sagrado, Él llevó sobre sus hombros la carga del pecado, aceptando la voluntad divina con amor y obediencia. Señor, al igual que Cristo oró en angustia, yo también clamo en mis momentos de prueba. Cuando la aflicción me rodea, cuando el peso de la vida parece demasiado, ayúdame a recordar tus palabras. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dame la fortaleza que enviaste a tu Hijo en su hora de dolor y que mi espíritu esté dispuesto aunque mi carne sea débil. Que mis pasos sigan el camino de la fe, confiando en que tu voluntad es perfecta y buena. Como Jesús lo hizo aquella noche, quiero permanecer en oración, velando en comunión contigo. No permitas que me duerma espiritualmente cuando me llamas a estar alerta. Renueva mi corazón y lléname de paz, esa paz que solamente tú me puedes dar.
Y cuando la prueba llegue, cuando la traición aparezca, la lucha aparezca también o la tristeza golpee mi alma, hazme recordar que en Getsemaní comenzó la victoria. Porque la entrega de Cristo no fue de derrota, sino el camino hacia la salvación. Te doy gracias, Padre, por este amor inagotable, por la gracia que nos sostiene, por la redención que nos transforma. Hoy rindo mi vida a ti como Cristo lo hizo aquella noche, y en tu voluntad descanso con fe y esperanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.